Gracias, Marta, por tus palabras. Gracias pues, a los amigos de Agustín Penón y de Marco Osorio, porque gracias a ellos y especialmente gracias a Juan Carlos García de Polavieja, pues estamos aquí hoy hablando de una persona tan importante como Agustín Penón, que sin duda alguna se va mostrando, se va a ver de alguna manera como el mejor, el primero, quizá el más agudo investigador lorquiano, poco a poco. A mí me toca hablar de la relación que tuvo Agustín Penón con Emilia Llanos Medina. Una relación que veremos es importante para ambos. Voy a hacer una pequeña introducción para que sepan quién era Emilia Llanos Medina. Es una mujer granadina, aunque naciera en la provincia de Jaén de una manera un tanto casual, una mujer que vivió toda su vida en Granada y que de alguna manera supo convertirse en el centro de la vida intelectual de Granada en un momento riquísimo. Estoy hablando del momento que va desde aproximadamente 1920 hasta 1936. Esta mujer, Emilia Llanos Medina, que vemos aquí en dos ilustraciones diferentes, fue amiga de los artistas más punteros del momento, los más vanguardistas de alguna manera. En esta foto, en la primera foto vemos un retrato de Emilia Llanos, hecho por un fotógrafo oficial, fotógrafo más, con el traje que llevó en el concurso de Cantejondo de 1922. Es una foto que ella siempre amó, de alguna manera, porque representó el momento de esplendor de Emilia Llanos. Emilia Llanos no fue solamente una mujer objeto o una mujer florero, como alguna vez se ha querido ver, sino que fue una mujer que organizó activamente el concurso de Cantejondo de 1922. Y ese fue el traje que ella llevó entonces, y que luego sería reproducido en muchas fotos que Emilia Llanos siempre gustó regalar. Aquí tenemos también de esa misma serie de fotógrafo más otra fotografía de Emilia Llanos de 1924. A su lado he querido poner una foto de cómo era Emilia Llanos cuando llegó Agustín Penón a Granada. Porque Emilia Llanos nació en 1885. Entonces, si Penón llegó en 1955, era una mujer de 70 años. Era una mujer mayor. Y sin embargo, se implicó directamente en la investigación de Agustín. Aquí vemos a Emilia Llanos ya en los años 30 con Manuel de Falla, porque Emilia Llanos no solo fue muy amiga de Federico, sino que también fue amiga de Manuel de Falla. Con él se conserva una interesante correspondencia, parte está en el archivo de José Javier García Montero, luego hablaremos más de él, y parte está, por supuesto, en el archivo de Manuel de Falla. También fue amiga de otros músicos, como por ejemplo Andrés Segovia, se conserva alguna foto dedicada a Andrés Segovia, a Emilia Llanos. Fue amiga también de Ángel Barrios, porque vivió en la misma calle de la Alhambra, donde estaba el Polinario, etc. Bueno, fue amiga también de varios músicos, pero desde luego su gran amor, porque fue amor durante un tiempo seguro, fue Federico García Lorca. En esta foto, realizada en la Alhambra, en 1924, vemos en primer lugar a Emilia Llanos. A su lado está Federico García Lorca, a su lado está Zenobia, la mujer de Juan Ramón Jiménez, luego viene una hermana de Federico, está Juan Ramón Jiménez y la otra hermana de Federico. Claro, entre Zenobia Camprubí y Emilia Llanos también se produjo una conexión especial, puesto que ambas de alguna manera acompañaban a grandes artistas y además ambas se dedicaron durante un tiempo a la compraventa de antigüedades. Entonces hay una conexión especial de la que se conserva alguna carta. Pero desde luego la gran referencia para Emilia Llanos, el gran amor de su vida fue Federico García Lorca. Federico, desde 1918, que conoció a Emilia Llanos hasta que lo asesinaron en el 36, acudió regularmente a casa de Emilia Llanos cada vez que volvía a Granada. Y se conservan cartas entre ambos, de cuando Federico no estaba en Granada, estaba en Madrid. Se conservan numerosos libros dedicados por Federico a Emilia Llanos. Se conservan fotografías también de Federico dedicadas a Emilia Llanos y algún dibujo maravilloso como ese dibujo dedicado también a ella.
muchas veces se reproducen todas estas imágenes, especialmente la de Federico, esa que tengo aquí a mano izquierda, se reproducen sin la parte de arriba. Bueno, en general se reproduce sin la parte de arriba, pero ya es una foto dedicada a Emilia Llanos, una foto dedicada a mi encantadora Emilia Llanos. Bien. Bueno, como punto de referencia, este verano, por fin en Granada, se realizó una exposición monográfica dedicada a la figura de Emilia Llanos, con el título de Emilia Llanos Divina Tanagra, que es como la llamaba Federico, o la llamó al menos en su primer libro de 1918. Emilia Llanos Divina Tanagra. Bueno, y Emilia Llanos, después del asesinato de Federico en el agosto del 36, guardó todas las cosas de Federico. No fue como otros muchos granadinos o parientes que rompieron todo lo que tenían de Federico, como bien se ha visto en el documental, sino que Emilia Llanos lo guardó todo. Tenía muchas cosas de Federico, muchas. Dedicatoria, libros, cartas, ella lo guardó todo. Pero también guardó silencio. De alguna manera se sentía culpable por no haber podido ayudar a Federico. Se sentía culpable y guardó todo, pero decidió guardar silencio y no hablar nunca, nunca jamás, sobre Federico con nadie. Pero en 1955, recuerdo que ya Emilia Llanos, esa mujer que fue tan importante antes de la guerra, ya tenía 70 años, llegó en el 55 Agustín Perón a Granada y enseguida le dijeron que, en cuanto empezó a hablar con unos y otros, dijeron que tenía que conocer a Emilia Llanos, porque era la mejor amiga de Federico García Lorca y conservaba muchos recuerdos de él. Entonces, Agustín Perón quiso hablar con Emilia Llanos desde que llegó en febrero, pero no lo consiguió, porque Emilia Llanos no quería ver a nadie para hablar de Federico García Lorca. Finalmente, en el mes de junio del 55, ya llevaba meses, pero en Granada, consiguió que Emilia Llanos lo recibiera, en su casa. Y en julio, en el momento que Emilia Llanos y Agustín Perón se conocieron, en el momento que Emilia Llanos dijo, sí, puedes venir a mi casa, y se conocieron, se estableció entre ellos, lo cuenta Perón en sus escritos, se estableció entre ellos una corriente de amistad, o sea, como una simpatía especial. Y a partir de ese momento estuvieron juntos todos los días, estuvieron bajando la Alhambra, hablando, hasta que en el mes de julio, el 5 de julio, Emilia Llanos le escribe una carta a Agustín Perón, está en Granada, viviendo muy cerca de ella, pero escribe una carta, le dice, Agustín, su voz diciendo, Lázaro, levántate y anda, resuena en mis oídos constantemente. Esta voz revivió a Federico y tengo que agradecerle a usted que levantó la losa del sepulcro que había dentro de mí. La llama está incandescente. Gracias, Agustín, gracias siempre. Trabaje usted con tranquilidad de espíritu, no se inquiete. Yo no descanso y voy reuniendo datos muy interesantes. Tenga calma. Aquí estoy, yo que le voy allanando su camino. Entonces, desde ese momento, Emilia Llanos se permite, de alguna manera, revivir su relación con Federico, en lo que significa este Lázaro, levántate y anda. Agustín Perón ha servido casi como un Jesucristo, como un resucitador de su relación, digamos, de manera amplia con Federico. Y por eso mismo, porque ha sucedido eso, porque ha vuelto a ella el amor por Federico, por eso mismo decide ayudar a Agustín. Y a partir de ese momento, que es julio del 55, Emilia Llanos se vuelca en ayudar a Federico. Como la charla en principio se titulaba Las relaciones entre Emilia Llanos y Agustín Perón, quería rescatar un fragmento de una carta donde explica qué tipo de relación se estableció entre el investigador americano Agustín Perón y una señora de 70 años que vivía en Granada y había sido una figura importante antes de la guerra. Él dice exactamente Emilia Llanos, es una carta a Agustín Perón. Habla de Federico. Federico, él anudó nuestra amistad, vive entre nosotros y tenemos que estar unidos y ayudarnos. Nos necesitamos. Yo fui en su vida, dice Emilia Llanos, algo único. Tú eres la persona que más le ha amado sin conocerle. Tú has dado todo, pones tu alma y tu vida, has pasado fatigas, trabajos, y yo tengo que tener para ti una más intensa amistad, algo que no pueden ser los demás. Por eso tengo que comprenderte y creer en ti.
Con esta carta, con este fragmento de una carta, lo que quiero decir es que se estableció entre ellos una relación muy especial, entre Emilia Llanos y Agustín Penón. Ella misma dice, una más intensa amistad. Y esa relación tan especial tiene como motivo, como centro, como llama a Federico García Lorca. Este él que aparece ahí vive entre nosotros, él nos guía, nos necesitamos. Ella dice, yo fui en su vida algo único. Y también reconoce que Agustín Penón ha pasado muchas penalidades y ha gastado mucho dinero también en las investigaciones para descubrir cosas sobre Federico García Lorca. Así que con esa idea de la amistad tan grande que se sabe entre ellos, podemos seguir un poquito explicando qué relación había entre Emilia Llanos y Agustín Penón y cómo Emilia Llanos ayudó a Agustín Penón. También tengo que decir que, en contra de todas nuestras ideas racionales del momento, tanto Agustín Penón como Emilia Llanos creían que Federico guiaba sus pasos desde el más allá. Estaban convencidos de que Federico García Lorca de alguna manera ordenaba sus actos, los aprobaba o los reprobaba de alguna manera, ¿vale? Estaban convencidos. Hoy en día nos suena un poco raro, pero no solo Emilia Llanos, sino también Agustín Penón, que era un señor joven y americano, también estaba convencido. De hecho, la primera vez que fue a visitar las tierras de Puente Vaqueros, le dijo a Emilia Llanos, yo ya he estado aquí. Le dijo Agustín Penón, yo siento que he estado aquí. Entonces Emilia Llanos ya está en la reencarnación de Federico. De alguna manera Emilia Llanos creía, aunque no, explícitamente no lo dice nunca, creía que Agustín Penón era una reencarnación de Federico. Aquí he querido poner dos fotos. La de la izquierda es Agustín Penón, en la Huerta de San Vicente, en el año 1955, y la derecha es Federico García Lorca, con 38 años, un poquito más mayor que Agustín Penón, en el mismo sitio, en la Huerta de San Vicente. Y Emilia Llanos vio incluso un parecido físico entre ambos, entre Agustín Penón y Federico García Lorca. Y de alguna manera, toda la relación entre Emilia Llanos y Agustín Penón se basa también en esa creencia en algo sobrenatural, en algo que hay más allá de lo que es la pura investigación científica. Esta foto me gusta mucho, he salido antes, pero es una foto donde se ve a la izquierda a Marta Osorio, que finalmente es la que publica toda la investigación de Agustín Penón, esa investigación exhaustiva. Al lado está William Layton. La señora con el pañuelo es Emilia Llanos, y la otra señora es Selina Anguiano, que es una amiga de Emilia Llanos. La sombra que hace la foto es la de Agustín Penón. Es una foto muy representativa. Aquí vemos a Emilia Llanos en primer término también, cómo era en ese momento, cuando llega en el 55 a Granada. Agustín Penón está con Aurelia, con una de las primas de García Lorca. Y en realidad, a mí me gustaría, ahora que ya he introducido un poquito la figura de Emilia Llanos y su relación con Agustín Penón, me gustaría pasarme, para hablar de los dos, en ciertos escritos. Yo soy filóloga de profesión y entonces me gusta partir de escritos para contar las cosas. Y en ese sentido, para explicar la relación entre Emilia Llanos y Agustín Penón, tenemos dos escritos fundamentales. El primer escrito fundamental, son las memorias de Emilia Llanos. Emilia Llanos, porque lo quiso Agustín Penón, escribió en el año 55 sus memorias, que tituló así, Suspiros del pasado, sus memorias. Esas memorias, que se necesita ser un cuaderno escolar de 38 o 40 páginas, son riquísimas en detalles sobre la vida de Federico, porque ella cuenta sobre todo cosas que vivió con Federico García Lorca desde el 18 que lo conoció hasta el 36. Son memorias riquísimas. Hoy en día siguen en la maleta de Penón estas memorias. Yo las publiqué íntegras en este libro sobre las relaciones entre Emilia Llanos y Federico García Lorca, pero el original de los Suspiros del pasado sigue estando en la maleta de Penón, que, aunque mucha gente no se lo crea, sigue existiendo actualmente y está en algún sitio de Granada, la maleta de Penón. Estas memorias que se llaman Suspiros del pasado son interesantes, bueno, primero porque cuentan muchas cosas de Federico, pero también son interesantes porque contienen todas las formas de expresión autobiográfica. En sí mismas reúnen lo que es la autobiografía y el autorretrato, eran pistas muy importantes sobre quién era Emilia Llanos, cómo se veía ella misma, quién era Lorca, qué hacía con Lorca cuando se veían. Son también, por supuesto, unas memorias, puesto que Emilia Llanos echa la vista atrás y recuerda lo que pasó anteriormente,
Son un diario, porque están fechadas casi día a día de cuando se escriben. Son también un epistolario y contienen al menos una carta muy interesante, ahora la comentaremos, y son una confesión. Entonces son ese cuaderno que es breve, que sigue todavía en la maleta de Penón, es fundamental desde muchos puntos de vista. Entonces, en el primer momento, lo que hace Emilia Llanos es presentarse a sí misma, decir quién es y cómo se ve ella. Y voy a leer un fragmento de la autobiografía de cómo se ve ella misma. Emilia Llanos dice: Federico me quería de manera tan extraña y diferente a los demás. Le enamoraban todos mis defectos, tanto físicos como morales. Mi independencia de carácter, el arrebato en mis ideas, lo poco disciplinada que soy, las reacciones tan extrañas que a veces sufro, esa sensibilidad casi enfermiza que tengo, que todo lo exagero, valor extraordinario a veces y otras, miedos infantiles. Así se ve Emilia Llanos a sí misma. Y dice que a Federico le gustaba esto, que ella lo considera un defecto. También nos cuenta en ese aspecto qué es lo que hacía cuando llegaba Federico García Lorca a su casa en Plaza Nueva. Pues recuerdo, Federico García Lorca cada vez que volvía a Granada, aparte de visitar a su familia, iba siempre a casa de Emilia Llanos, que está en Plaza Nueva, para quien conozca Granada, pues un centro neurálgico, pues de allí se sube a la Alhambra, o se puede ir al Paseo de los Chistes, o subir al Vecino, etc. Bueno, entonces, ¿qué hacía cuando llegaba Federico? Yo le preparaba unas veces té, otras veces helados, horchata. Siempre le tenía anises para antes del agua, nevadina, que le gustaba mucho beber mientras leía o hablaba. Siempre hablaba de teatro y de poesía. Yo le ponía una mesa preciosa, siempre nardos, cristal finísimo, tazas de China antigua, butaca cómoda, lo mimaba mucho, y él se encantaba. ¿Dónde has nacido tú? ¿De dónde vienes?, me decía. ¿Cómo me gusta, Emilia, verte de blanco? Granada era. Entonces, aquí se cuenta cómo, de alguna manera, Emilia Llanos mima a Federico cuando viene y se establecen siempre conversaciones, yo creo que de dos tipos. Por un lado, conversaciones íntimas o diarias o de cada día, pero por otro lado también conversaciones literarias. Llega un momento, además, a partir del 27, en que Emilia Llanos se queda sola en su casa en Plaza Nueva, por su familia, y esa casa se convierte como en un centro de reunión de literatos. Allí sube Luis Rosales, por ejemplo, a leer sus poemas. Allí sube también Joaquín Amigo, otro intelectual del momento. Suben bastantes amigos de Lorca. Y se convierte la casa de Plaza Nueva en un centro de reunión social. Que en aquel momento, estando como estaba Emilia Llanos, soltera, con toda su vida, era bastante mal visto por la sociedad granadina. Y se convirtió pues, en un centro del momento. Pero estos suspiros del pasado no solo nos ofrecen esta autobiografía, autorretrato de Emilia, sino que también son fundamentales porque nos cuentan muchas cosas de lo que ella recuerda de Federico García Lorca desde el año 1918. Cuenta con mucho detalle cómo se conocieron, cómo él le subió un libro a su casa de la Alhambra, donde vivía entonces, qué es lo que pasó exactamente, cómo después, durante 2 años, salieron, desde el 18 hasta el 20, fueron a menudo paseando a la Alhambra y al Generalife. Ella cuenta que Federico le dedicó muchos poemas, pero ella no quería que se los dedicara, y Emilia ya no estaba convencida de que Federico García Lorca estaba enamorado de ella en aquel momento. En el momento de decir 18-20. Y según un sobrino nieto de Emilia Llanos, con el que pude hablar hace poco, Emilia Llanos no supo que Federico García Lorca era homosexual hasta 1922, en el momento del concurso de Cantejón, donde, según su sobrino, pero son ya cuestiones orales, dijo una frase famosa, a ver si la recuerdo de memoria, que era, le dijo a Federico: prefiero ser tu amiga para siempre que tu amante de unas horas. Y ahí ya se cortó la relación, podemos decir, amorosa, y fue cambiando a otra cosa, una amistad más sólida. Entonces, las memorias que recoge aquí Emilia Llanos, los detalles, cómo visita Barcelona en el 23 y cómo introduce a Lorca en el Ateneo de Barcelona, mucho antes de que lo introdujera Dalí. Esas memorias son muy interesantes, las que recogen los suspiros del pasado. También, como he dicho, estos suspiros del pasado son un diario, están fechados, empieza el 11 de octubre, escribe el 16, el 17, y como todos sabemos, los diarios son propios de una época de crisis, son propios de la adolescencia, y aquí también se ve en la parte más de diario de estos suspiros del pasado, cómo Emilia Llanos está sufriendo, cómo sufre a la hora de recordar todo esto. Es un momento de crisis para ella, un momento de reconocer cosas que no había reconocido hasta ese momento.
También los suspiros, a pesar de su brevedad, incorporan un epistolario, porque muchas de las entradas se dirigen directamente a Agustín Penón. Agustín Penón en ese momento está en la casita de papel, lo he visto antes escribiendo con tranquilidad, y Emilia Llanos no quiere mandarle ciertas cartas porque sospecha que puedan ser abiertas o puedan ser controladas por la censura. Hoy en día ya sabemos que sí, que realmente estaban vigilados, Agustín Penón, Emilia Llanos menos, pero Agustín Penón sí que estaban vigilados. Entonces, como tenía miedo de mandarle ciertas cosas a Agustín Penón, se las escribe en el diario que luego le va a dar a Agustín Penón. Entonces, entre esa parte de epistolario que tienen las memorias, hay una carta muy importante, que es la del 16-17 de octubre del 55, en la que le dice Emilia Llanos, ahora se cita un poco en clave. Leo un fragmento porque dice: estando en San Francisco, es un parte de una carta, San Francisco, el parador de San Francisco en Granada, me dijo el señor chileno, después de mucho investigar, es Arturo Aldunate, que fue un escritor chileno importante que estuvo como agregado cultural de la embajada, en aquel momento fue a Granada en el año 55. Bueno, me dijo el señor chileno que, según contaba un escritor inglés, que es Gerald Brennan, que no lo digan, la familia García Lorca había sacado los restos de Federico y llevado fuera de Granada. Entonces, ya en el año 55, Emilia Llanos le cuenta a Penón en una carta que no puede mandar porque sabe que puede ser confiscado, puede ser abierta por las autoridades, y le cuenta lo que ha oído. Lo que ha oído es que un escritor inglés, yo supongo que Gerald Brennan, sabía que la familia de Lorca había sacado los restos de Federico y llevado fuera de Granada. O sea, ni siquiera a la puerta de San Vicente, como se suele decir habitualmente, sino fuera de Granada. Pero luego sigue diciendo Emilia, un novelista español, Pío Baroja, que yo creo que es un error, debe ser Caro Baroja, que era muy amigo de Gerald Brennan, y lo desmintió. Y dijo que estaba enterrado en un pozo en estos pueblos de Granada. Eso es el 55. Pero sigue la carta, sigue bastante, y dice: hace unas noches, estamos en el 55, un magistrado amigo mío me dijo: ¿por qué va usted tanto a Biznar, a Emilia Llanos? Si me han dicho que la familia ha traído un permiso especial y con todo sigilo se ha llevado los restos en una maleta. Otra maleta, en una maleta. Bueno, y hasta aquí se va esa carta. Es una carta interesante porque ya en el 55 está la duda de si los restos de Lorca están en Granada o están fuera. Aquí lo que afirma Emilia Llanos, que estaba muy bien relacionada antes de la guerra y también después de la guerra con las autoridades del momento, es que los restos de Federico se sacaron y se llevaron fuera de Granada. Y un magistrado, o sea, con poder dentro de ese, y con conocimiento dentro del año 55 en Granada, también afirma que la familia ha traído, o sea, con un tiempo verbal así, de tiempo que no ha terminado, un permiso especial y con todo sigilo se ha llevado los restos en una maleta. Bueno, todo esto se dice en el año 55. Y finalmente los suspiros del pasado son también una confesión. Aquí Emilia Llanos hace una confesión importantísima que no conoceríamos si no lo hubiera escrito para Penón y Penón se lo hubiera llevado a su maleta y la maleta no hubiera llegado a Marta Osorio, porque Gibson casi no habla de esa cuestión, y no lo sabríamos si no hubiera seguido todo ese recorrido. Y la confesión es una cosa que Emilia Llanos había ocultado siempre, aunque todo el mundo lo sabía, y es que ella seguía enamorada de Federico García Lorca hasta su muerte asustada, su cruel e infame asesinato, dice en algún momento. Es decir, aunque ella reconoció en algún momento que no podía ser, que era un amor que no podía llegar a ningún sitio, ella había seguido enamorada de él hasta que lo mataron y después. Esa es la confesión que sabemos hoy en día que hizo Emilia Llanos a Agustín Penón y que conocemos por la historia de la madre. Otra fuente fundamental para conocer las relaciones entre Emilia Llanos y Agustín Penón son las cartas que se escribieron los dos, entre ambos. Hay una primera serie, que es una serie de cartas escritas en España todavía, cuando Agustín Penón todavía no se ha marchado a América. Es una serie para mí menos interesante, porque habla mucho, y como hablan mucho no necesitan escribirse tanto, pero ya apuntan una doble dirección para las investigaciones. Emilia Llanos le dice a Agustín Penón: todo está apuntado en mi memoria, prepárese para tomar apuntes. O sea, Emilia Llanos le va a contar a Agustín Penón muchas de las cosas que ella recuerda
de primera mano de Emilia Llanos, de Federico García Lorca. Es importante porque, claro, Penón no conoció nunca a Lorca, pero es casi como lo hubiera conocido, porque tuvo como fuente primera y fundamental a una mujer, Emilia Llanos, que conoció a fondo, y conoció también a Federico no solo como escritor, como poeta, sino también como persona que volvía a Granada, tenía sus problemas, sus relaciones, etc. Entonces, todo está apuntado en mi memoria, prepárese para tomar apuntes. Muchas de las cosas que sabemos hoy en día, porque Agustín Penón las recogió y se han conservado porque Marta Osorio las publicó, muchas de esas cosas tienen como fuente principal a Emilia Llanos. Pero por otro lado, le va a ayudar Emilia Agustín de otra manera. Siempre tengo, dice Emilia Llanos, la pregunta a flor de labios, para averiguar alguna cosa que nos interese o comprobar la verdad de alguna que sepamos ya. O sea, no solo le va a contar cosas del pasado, de las cartas, documentos, etc., sino que también en el presente del 55, va a estar pendiente para averiguar y para preguntar la verdad de algunas cosas. Yo tenía por aquí una lista, no sé si de cosas que hizo Emilia Llanos con o para Agustín Penón, y es impresionante. Realmente yo creo que de todos los amigos de Lorca a los que Penón tuvo acceso, solamente Emilia Llanos se movió de verdad para ayudar a Agustín Penón en esa impresionante investigación. Bueno, voy a leer un poco por encima porque a ver qué hizo exactamente Emilia con Agustín Penón. Pues en primer lugar lo introdujo Agustín Penón en el mundo familiar de Federico. Le presenta, aunque él la conocía a Agustín Penón, pero cuando va a Clotilde García Pircosí, que era la prima de Federico, que vivía en la Huerta del Tamarí. Penón ya había ido allí, pero no había sacado ninguna información. Pero cuando va con Emilia Llanos ya consigue una serie de fotos, una serie de documentos que se recogen en la investigación. Le presenta de nuevo a los primos de Federico, Carmen y Vicente, que llevan la Huerta de San Vicente, a la que tiene acceso privilegiado Penón. Lo acompaña a Biznar y a Alfacar un montón de veces. Propicia Emilia una cita con el chofer de los Lorca, Paquito el de Loja, que fue el que condujo a Federico hasta casa de los Rosales, en el momento del 36. Y consigue también que Penón conozca a Miguel Cerón, que es un personaje fundamental en Granada, un organizador del concurso de Cantejondo. En fin, bueno, lo acompaña a Blas y Gerardo de Biznar, a Manuel Castilla, Manuel Comunista, etc. Incluso en un momento que Agustín Penón viaja a Madrid, Emilia Llanos lo acompaña y le presenta al pintor José Caballero, que fue ilustrador del Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Bueno, también, no quiero ser muy pesada, puso en contacto a Agustín Penón con Amparo Murciano, que era la hermana de un buen amigo de Federico, José Murciano, que le dio mucho material sobre Lorca, e incluso Emilia Llanos le consiguió a Agustín Penón un contacto con una facilitadora de manuscritos, que tuvo que pagar supongo bien Penón, manuscritos de la García Lorca. Entre ellos se encuentra un primitivo autosacramental que conocemos hoy en día, que existe gracias a toda esta gestión de Emilia Llanos, Penón, Marta Osorio, toda esa serie, todo ese hilo tan largo del que estamos hablando. Entonces, bueno, esta serie primera de cartas ofrece alguna información, pero es menos interesante que la segunda serie de cartas, que es las cartas que se escriben Agustín Penón y Emilia Llanos cuando Agustín Penón ya se ha ido a Nueva York. Como sabemos, en el año 56, Agustín Penón sale desde Cádiz y se establece en Nueva York con una idea fundamental, que es escribir la obra definitiva sobre Federico García Lorca. La obra definitiva, la biografía definitiva, donde se aclaren muchas cosas de su vida y sobre todo de su muerte y su lugar de enterramiento. Esta serie de cartas son exactamente, bueno, muchas son 45 cartas de Emilia Llanos a Agustín Penón, que Agustín Penón conservó siempre, que siguen estando en la maleta de Penón, y hay 29 cartas, supongo que muchas menos de las que se escribieron en realidad, de Agustín Penón a Emilia Llanos. Se supone, porque no he podido comprobarlo, que Agustín Penón hizo borradores, algunos borradores de las cartas que enviaba a Emilia Llanos, y esos borradores son los que se publicaron en el libro, no lo tengo aquí, El enigma de una muerte, que publicó también Marta Osorio. Bueno, entonces al tener la voz de los dos, de Emilia Llanos y Agustín Penón en esas cartas, son doblemente interesantes. Empieza escribiendo Agustín Penón en el 56, se acaba de ir, 14 de noviembre del 56, y le dice a Emilia Llanos: inolvidable Emilia,
¿cuánto te debo? El mismo Agustín Penón reconoce la deuda que tiene con ella. Estoy trabajando exclusivamente por ahora en 5 secuencias del libro relacionadas contigo, con Emilia Llanos. Mi intención había sido siempre captar primero todos los detalles relacionados con Biznar y su muerte, pero, ojo, de una forma misteriosa, contra todos mis proyectos, me hallé de pronto sumergido en la descripción de tu paso por su vida. Es decir, que Agustín Penón se pone en Nueva York a escribir un libro sobre Federico García Lorca, pero lo primero que sale, ojo, de forma misteriosa, entre ellos, de forma misteriosa, es una historia sobre Emilia Llanos y el paso de Emilia Llanos por la vida de Federico García Lorca. Eso es lo primero que escribe Agustín Penón cuando se dedica solo y exclusivamente, se va a Nueva York a escribir exclusivamente el libro sobre Federico. En algún momento dado, una parte posterior le manda en traducción, porque Agustín escribe en inglés, unos fragmentos del libro redactados por él y cuentan en esos fragmentos traducidos cómo sube a la Alhambra con Emilia para tomar un té en la pensión Matamoros. O sea, eso, así empieza a escribir Agustín Penón el libro sobre Federico García Lorca. En resumen, este libro que iba a escribir sobre Federico García Lorca pasa por muchas fases que conozcamos. En primer lugar, en la fase de entusiasmo. En las cartas se ve cómo está ilusionadísimo Agustín Penón con la idea de escribir ese libro definitivo sobre Federico García Lorca, que es el libro que empieza con la aparición de Emilia Llanos, a la que identifica siempre con la Alhambra. Pero de pronto, ya en el 57, estoy hablando de una carta del 1 de marzo del 57, aparecen las dudas. Ya no está tan convencido. Entonces le dice a Emilia, voy a escribir 2 libros, no uno, sino 2. Uno, el actual, en el que sale Emilia, con flujo dramático, es decir, con ciertas aportaciones literarias o poéticas, o teatrales, exposición, exacto, teatrales, exposición, climas y resolución, es una obra literaria más que de investigación, y otro segundo libro puramente académico, que ya de pronto ya no es un libro sino 2, uno teatral realmente y otro académico, otro libro que siempre había querido escribir, que era un libro de investigación sobre la vida y la muerte y el lugar de enterramiento de Federico. Luego, más adelante, habla de que no está contento y de que él va a hacer los capítulos dando una sucesión cronológica. Porque hasta ahora no llevaba ese orden y que va a dar un orden cronológico, es 57. Más adelante en otras cartas habla de que está revisando el libro, que no le gusta, está haciendo resúmenes, que si es muy largo, etc. Después habla de que empieza a tener problemas con las editoriales, porque en principio él pensaba que iba a ser un libro que las editoriales americanas iban a publicar en un momento en que Lorca estaba bastante de moda en Estados Unidos, iban a publicar enseguida ese libro. Pero las editoriales le ponen condiciones. Probablemente esto no va, esto sí va, entonces tiene problemas con las editoriales. Y finalmente, en una carta muy importante, que ya es del 58, habla, es una carta terrible, además, habla de la verdad. Y es que ha tenido que, Agustín, que dejar de escribir el libro porque se le ha acabado el dinero. Es una cuestión de la que no se suele hablar, pero claro, en Nueva York no es fácil vivir. Es muy caro vivir y más habiéndose gastado Agustín Penón todo el dinero antes en Granada, invitando a todos los amigos y dueños de Lorca, y también satisfaciendo, o sea, también me claro las cartas, todos los caprichos de Emilia Llanos. Emilia Llanos tiene muchos caprichos, no sé si decirlo, pero entre ellos le pide a Penón que le mande un sujetador, que le cambie varias veces, y plumas, etc., un montón de cosas, y Agustín Penón siempre corresponde, siempre le manda las cosas a Emilia Llanos. Entre una cosa y otra, la verdad es que en el 58 Agustín Penón confiesa que se ha quedado sin dinero y que se ha tenido que poner a trabajar primero de camarero y luego en la Ford, y que ha tenido que dejar el libro. Es una carta terrible porque se ve ya una persona absolutamente derrotada, depresiva, y decírselo además a Emilia Llanos le cuesta muchísimo, pero al final tiene que decírselo. Es una carta realmente trágica, que yo creo que empieza a marcar un poco el final de Penón. Porque digamos un Penón desesperado, que incluso piensa en la carta en algún momento en recurrir a su familia. Su familia tiene dinero, la familia de Agustín Penón. Y la familia le ha dicho, vente, no estés en Nueva York, que es muy caro, para alquilar un apartamento en Nueva York, vente a Costa Rica y que terminas el libro. Pero él dice, no quiero vivir como un hijo de familia rica. Si se lo dice a Emilia Llanos. Entonces sigue en Nueva York, pero ya no sigue trabajando en el libro porque se ha quedado sin dinero. Entre medias de todo esto, o sea, entre que empieza a escribirlo con entusiasmo y que abandona la escritura del libro, pasa una cosa muy importante. La carta anterior es de septiembre del 58. Pero, antes de eso,
antes de eso, exactamente, no sé, es muy malo para las fechas, y tengo que mirarlo, en el año 57, yo creo que en marzo del 57, pasa esto, ahora explico un poquito. Y es que Agustín Penón tiene en su apartamento de Nueva York toda una pared con fotos de Federico García Lorca. Este es el campo de Biznar, donde está el olivo, otra foto del campo, y por aquí, no sé si lo veis a mano izquierda, aparece una foto un tanto borrosa de Emilia Llanos. Y entonces Agustín Penón un día le escribe a Emilia Llanos una carta muy preocupado, y porque dice que en su cuarto donde trabaja en Nueva York ha aparecido un rayo. Un rayo que va, cuenta, y más lo fotografía, e incluso lo manda a alguna universidad americana para que lo investiguen. Un rayo que va desde los ojos, desde los ojos de Federico hasta Emilia Llanos. Y además ese rayo pasa por el olivo, donde ellos creían de alguna manera entonces que estaba enterrado Federico. Entonces es un momento clave para Agustín Penón. Yo creo que a partir de aquí empieza a dudar sobre si escribir el libro o no. Porque Agustín Penón cree en esto. O sea, cree que Federico está detrás de todo lo que él hace y de lo que hace Emilia Llanos. Entonces, la pregunta de San Agustín es, ¿qué quiere Federico de nosotros? Y así se lo pregunta a Emilia Llanos. Porque además, en un paso más, piensa que ese rayo no solamente es un rayo, sino que aparte pinta el nombre o el apellido, Lorca. A ver si se ve un poquito la L, la fotografía no es de muy buena calidad, L-O-R-C-A. Entonces Agustín piensa, ¿qué quiere decir Federico? Es la L aquí debajo, debajo del olivo. No me funciona. Bueno, esto, Agustín Penón hizo varias fotos de esto, se lo mandó a Emilia, se lo mandó también a una universidad americana que tenía un departamento ocupado y preocupado por esas cuestiones de parapsicología. No sé la contestación de la universidad americana, pero Emilia Llanos tenía clara la cuestión. Cuando Agustín Penón le dice, Emilia, ¿qué quiere de nosotros Federico? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué me manda este rayo? Emilia Llanos lo tiene claro, dice, quiere que compremos los terrenos de donde está enterrado. Pero Agustín Penón piensa que no. Piensa que lo que quiere decir es que Agustín Penón no está haciendo bien el libro, que probablemente puede llevar problemas, como antes se ha visto, a la familia de Gerardo de Blas, que puede llevar problemas a personas que salen en el libro, y a partir de aquí el entusiasmo de Agustín Penón empieza también a decaer. Él no está seguro de que ese rayo quiera decir, como piensa Emilia, trabaja más, termina pronto el libro, vamos a comprar los terrenos, sino todo lo contrario. Entonces es un punto muy importante de inflexión que aparece en esas cartas, un momento muy interesante, que es el momento de la aparición del rayo. Eso fue en marzo del 57. Otro gran tema que ocupa las cartas de Emilia Llanos y Agustín Penón, aparte de la escritura de ese libro que nunca llegó a escribir Agustín Penón y que finalmente escribió Marta Osorio, otro asunto interesante es el asesinato de Federico García Lorca. Claro, en aquel momento, de ninguna de las maneras se incluía a Queipo de Llano como posibilidad o fuente del mandato del asesinato de Federico. Sin embargo, ya Agustín insiste una y otra vez en las cartas en que Queipo de Llano tuvo un papel importante en el asesinato de Federico. Es el primero que lo dice. Hablan un poquito en clave en las cartas. Entonces, en esa carta, que es ya de mayo del 57, le dice a Emilia Llanos, tienes que ir a Sevilla y tienes que investigar. Para Emilia Llanos ya tiene 70 y algo años, no va. Pero tienes que ir a Sevilla, dice. ¿Por qué? Porque ese gran general, ahí se refiere a Queipo de Llano, tuvo una influencia definitiva en los destinos de cierto poeta. Cierto poeta es Federico García Lorca. Imaginaos, en el año 57 todavía tenían que hablar en clave dos personas que viven, una en Nueva York y otra en Granada, sobre Federico García Lorca. Ojo, tomó consejo de otro poeta, o sea, Queipo de Llanos tomó consejo de otro poeta que estaba en Sevilla por entonces. No el autor del Divino Impaciente, o sea, no Pemán, sino otro que se insinúa que puede ser Agustín de Foxá. Pero Agustín de Foxá no estaba en aquel momento en Sevilla. Entonces, bueno, ahí se queda la cuestión. De todas maneras, es un asunto que ocupa gran parte de las cartas. Es decir, ¿quién mató a Lorca? ¿De quién vino la última orden? Porque Agustín Penón nos acaba de creer que Ruiz Alonso fuera el último responsable de la muerte de una persona tan importante como Federico García Lorca. Habla también en alguna carta, una carta muy interesante, de 9 de septiembre del 57, de
4 emociones, así las nombra emociones, no otra cosa, que llevaron a la muerte de Federico García Lorca. Por un lado, habla de la indiferencia y pone los R, los Rosales, evidentemente, porque como ellos mismos, o por lo menos Luis Rosales admitió en algún momento, nunca creyeron que fueran a matar a Federico García Lorca. Entonces, de alguna manera, cuando se lo llevaron, sí que actuaron, pero luego lo dejaron pasar. Yo creo que ellos realmente no creían que fueran a matar a Federico. Entonces, para Agustín Penón, la indiferencia de los Rosales fue una de las emociones que llevaron finalmente a Federico a ser asesinado. Por otro lado, habla de la ambición, habla del gobernador civil de José Valdés, que era una persona muy ambiciosa realmente, que quería subir en el escalafón en aquel momento y que probablemente fue quien firmó la orden, una de las órdenes del asesinato de Federico. También habla de la envidia, otra emoción que mató a Federico. Aquí habla del teniente coronel de la GC, o sea, de la Guardia Civil. Como ya sabemos todos, el romancero gitano ya abunda en alusiones no siempre agradables a la Guardia Civil. Entonces, la Guardia Civil estaba siempre un poco recelosa con García Lorca y había un guardia civil custodiando a García Lorca la noche que lo detuvieron, un tal Velasco, del que pudo bien salir la orden última de que se lo llevaran a matar a Biznar o Alfacar. Y por último, la de la venganza como emoción, y aquí sí que mete a Ruiz Alonso. Pero siempre con, decía Penón, con la figura grande, la figura última, responsable de Queipo de Llano detrás. Bien, el papel de Queipo de Llano en toda esta historia lo hemos sabido este verano un poco más, hemos podido investigar un poquito más gracias al archivo de José Javier García Montero, porque ese archivo, que contiene muchísimas cosas de Emilia Llanos, se conserva una carta de Queipo de Llano a Emilia Llanos, cuando se mueve del equipo de Queipo de Llano a Emilia Llanos. Parece que Emilia Llanos ha querido hablar con él y ha intercedido por alguien. Y Queipo de Llano contesta: doña Emilia Llanos Medina, como contestación a su carta, siento participarle que no interviene Queipo de Llano para nada en los asuntos de canjeamiento, por lo que puede hacer la petición al presidente de la Cruz Roja. Es decir, que Emilia Llanos en algún momento durante la guerra se pone en contacto con Queipo de Llano para intentar canjear prisioneros. Y el tercer gran asunto que ocupa las cartas entre Agustín Penón y Emilia Llanos, las cartas de esta segunda serie que se escriben y se mandan desde Nueva York a Granada y luego llegan otra vez a Nueva York, es ¿dónde está enterrado Federico García Lorca? ¿Dónde está la tumba? Es una pregunta que sigue siendo actual hoy en día, ¿dónde está? Y aquí hay variaciones. Ya hemos visto antes que en el 55, en las memorias, Emilia Llanos piensa, porque se lo dicen, que el cuerpo de Federico no está en Tevita y Alfacar, que se lo llevó la familia en una maleta. Pero sin embargo, después de eso, después de esas confesiones del 55, Emilia Llanos acompaña a Agustín por los campos de Biznar y Alfacar y ven los terrenos donde Manolo el comunista, bueno, los personajes le enseñan que podía estar enterrado García Lorca debajo de un olivo. Entonces llega un momento en que en el 56 Emilia Llanos le propone a Agustín Penón una cosa, y es: los terrenos donde está enterrado Federico, Piedra, Olivos, en aquel sitio bellísimo, están en venta. Tú y yo amamos aquel lugar. Se podrían adquirir entre un grupo de admiradores no granadinos, extranjeros. Entonces ya propone una campaña Emilia Llanos para reunir dinero y comprar los terrenos donde suponen que se ha enterrado Federico, entre Biznar y Alfacar, cerca de la Fuente Grande, debajo del olivo. Agustín Penón, aunque no tiene $1 en aquel momento, está emocionadísimo. Sí, los vamos a comprar. Pero un poquito más adelante, la primera carta es de diciembre del 56, la segunda ya es de julio del 57, le dice Emilia Llanos a Agustín Penón: ya no nos interesa adquirir los terrenos del olivo. El que estaba allí no está. Nunca hablan de García Lorca. El que estaba allí no está. Hace mucho tiempo, se supone, está en Madrid con la familia. La familia de Lorca se viajó a Madrid en los años 50 y algo, y se establecieron en Meco. Y la idea es que está en Madrid el cuerpo de Federico García Lorca con la familia. Eso me ha contado persona enterada. En esta carta, que es larga, explica cómo no le puede decir quién es esa persona enterada, porque es una persona muy importante,
Todos sospechamos que puede ser Gallego Murín, que fue alcalde de Granada, muy amigo de Emilia Llanos, y en aquel momento era director general con Franco en Madrid, pero ahí Emilia Llanos está convencida ya finalmente de que Federico no está en Granada, sino que la familia se llevó el cuerpo. Se refiere Emilia Llanos, cuando habla de los terrenos, a esos terrenos que fotografió Agustín Penón cuando estuvo entre Biznar y Alfacar. Son los terrenos que quiere comprar Emilia Llanos en algún momento. Aquí en esta foto, que es de Agustín Penón, y que está también en la maleta de Penón, se puede ver, no sé si ven la fecha blanca ahí al final, el sitio exacto del enterramiento. Aquí a mano derecha abajo se ve la fuente de las lágrimas, Añada Mar. Y quien haya estado recientemente pues verá que lo que en el 55 pues era un terreno virgen, actualmente es un terreno absolutamente construido, donde no cabe ni un solo chalet más, ni una sola bloque más de edificios. Entonces, el temor que tenían, que era que se construyera allí, ese temor se ha cumplido. Bueno, ese terreno era el que querían comprar hasta que Emilia Llanos recibe esa noticia de una persona muy, muy importante. Dice, es que Federico no está allí porque se lo ha llevado a la familia. Aquí, como curiosidad, pues he querido marcar las cartas que se escriben Emilia y Agustín, bueno, las que conservamos, las que publicó Marto Osorio en El enigma de una muerte. En el año 56, cuando empieza la correspondencia, hay más o menos una igualdad. Vemos octubre, hay una carta de Emilia, luego Agustín noviembre, Emilia, diciembre 3 y 2, pero hay dos que se cruzan, más o menos hay una igualdad de correspondencia entre ambos. En el 57 ya son muchas más las veces que escribe Emilia Llanos, que son las veces que están en rojo señaladas. Y la desigualdad es mucho más evidente ya en el último año que se escriben, que es el año 58. En el 58 vemos, por ejemplo, que la última carta que escribe Agustín Penón es de octubre, del 23 de octubre. Antes, el 22 de septiembre, le había confesado a Emilia Llanos en esa carta terrible, con rasgos ya casi de finalizar la vida propia, la de Agustín Penón, esa carta terrible del 22 de septiembre le cuenta que no puede seguir porque no tiene dinero, se ha tenido que poner a trabajar, y que no quiere vivir como un hijo de papá, por tanto no va a seguir. Y el 23 le escribe la última carta. En cambio, Emilia Llanos le sigue escribiendo hasta el 29 de diciembre del 58, y también se corta la correspondencia. Agustín Penón, ya lo sabemos, volvió a España, pero nunca volvió a Granada, y Emilia Llanos siguió viviendo mucho tiempo después, hasta el 67. Por ahí se corta la relación, al final del 58 se corta la relación entre los dos. Y me gustaría terminar con un fragmento de la última carta de Agustín Penón a Emilia Llanos. Una carta que escribe desde Nueva York, es la última carta que le escribe a Emilia Llanos, y en ella, en esa carta, aparte de otras muchas cosas, le dice a ella, a Emilia: el otro día tuve un recital de poesías de Lorca en mi casa. Agustín Penón, en Nueva York, organiza recitales de poesía de Federico García Lorca. Ya he tenido varios, no es el primer recital de Lorca que organiza Penón en su casa de Nueva York. En todos esos recitales, le dice Emilia, he dejado vacía una silla. Y todos esos asistentes han sabido que en ella estabas sentada tú. A mí me parece, esta declaración o esta frase me parece un acto de amor tremendo, es un acto de amor definitivo. Agustín Penón, cada vez que hace un recital de poesía de Lorca en su casa, en Nueva York, deja una silla vacía. Y todo el mundo sabe, porque así lo ha contado, que esa silla es para Emilia Llanos. Porque Agustín Penón amaba profundamente a Emilia Llanos, igual que Emilia Llanos amaba también profundamente a Agustín Penón, con esa amistad especial que le dio estar unidos ambos por el amor a Federico. O sea, hay un triángulo, Federico por supuesto arriba, Agustín y Emilia. Entonces esa relación llega como mínimo hasta aquí, hasta esa carta última, donde Agustín confiesa de alguna manera que Emilia está con él, aunque él esté en Nueva York. Y es que esta maleta, la maleta de Penón, aparte de contener una investigación extensa, profunda sobre Federico García Lorca, también contiene otro tesoro, que es la vida, los recuerdos de una mujer extraordinaria, que fue Emilia Llanos Medina. No lo he dicho antes, pero Emilia Llanos Medina fue una mujer culta, una gran lectora, una mujer independiente,
una mujer que no se casó nunca, que viajó en su momento y que de alguna manera hoy en día es poco conocida, cada vez más, pero que en su momento tuvo un lugar muy importante en la Edad de Plata granadina, que es casi como decir la Edad de Plata española, porque allí estaba Falla, allí estaba Lorca, allí estuvo Juan Ramón Jiménez y allí estuvo mucha gente, y todos ellos pasaron por su casa. Entonces, bueno, quería terminar con esa idea de que la maleta de Penón, aparte de contener los tesoros de Federico García Lorca, también contiene los tesoros de una persona muy importante, creo que es Emilia Llanos. Bueno, gracias.